En medio del funeral de su padre, gritó un niño de 5 años. «Papá está vivo». Él me habló y dijo que iba a venir a recogerme. La conmoción fue instantánea. La familia y los amigos se miraron asombrados mientras el pequeño Benjamín insistió en que había hablado con su padre, Javier, la noche anterior. Intrigado, la policía decidió investigar y, al final, descubrió una verdad impactante. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, creando una luz gris que se infiltró en las grandes ventanas de la capilla en un pequeño pueblo en el interior de México. El ataúd de Javier descansaba en el centro, rodeado de coronas, mientras que familiares y conocidos se reunieron para pagar los últimos honores. Verónica estaba sentada en la primera fila, sus manos cruzaron su vientre de embarazo de 4 meses. Sus ojos permanecieron fijos en el ataúd, pero su mirada parecía vacía. Desde que recibió la noticia de la muerte de su esposo, ella caminó como si estuviera en la automática, incapaz de mostrar ninguna emoción. A su lado, su hijo Benjamín sacudió los pies, inquieto, mirando todo con curiosidad y una expresión de leve incomodidad. Amigos y familiares se acercaron a Verónica, tocando su hombro, murmurando palabras de solidaridad, pero apenas podía reaccionar. Todo le pareció un gran borrón. Benjamín, por otro lado, no mostró la misma tristeza profunda, en algún momento tiró del brazo de su madre y susurró: «Mamá, ¿por qué todos pensaron que papá murió? No está muerto, me habló anoche». Verónica miró a su hijo, sorprendido y confundido. Ella dudó antes de responder, porque sabía que no había base para eso. Después de todo, Javier había estado viajando por trabajo hace una semana y murió la noche anterior en un accidente automovilístico cuando regresó a casa. Tratando de terminar con el tema, Verónica acarició el cabello de Benjamín y forzó una breve sonrisa. «A veces soñamos con las personas que amamos, mi amor. Debe haber sido un sueño». «No fue un sueño, mamá», insistió, su rostro en serio. «Estaba en casa, dijo que volvería a recogerme». Raquel, hermana de Verónica, que había escuchado todo, trató de consolar al niño. «Todavía no entiende bien, Verónica. Es demasiado pequeño para lidiar con esta realidad». Pero Benjamín no se rindió. Repitió a aquellos que querían escuchar que su padre no había muerto. Algunos invitados intercambiaron miradas avergonzadas, otros sonrieron entristecidos, creyendo ser solo la imaginación de un niño procesando el duelo. Verónica le pidió a su hijo que permaneciera en silencio, pero él estaba molesto. La situación llegó al ápice cuando todos fueron a despedirse del ataúd antes de dirigirse al funeral. Verónica sostuvo la mano de Benjamín, invitándolo a depositar una flor. El niño, sin embargo, la miró, opuesta. «No quiero poner la flor». «Es decir adiós a papá», insistió Verónica, cansado. «No diré adiós. Mi padre no murió». «¿No me crees?», gritó al niño, arrojando la flor al suelo y saliendo corriendo. Verónica trató de llamarlo, pero antes de que ella pudiera mudarse, Rachel corrió tras él. Encontró al pequeño sentado en un banco debajo de una carpa, los brazos cruzados y la expresión de zanga. «Benjamín, querida», comenzó Rachel, sentada a su lado. «Necesitas entender que papá se ha ido. Es difícil para todos nosotros». «No se fue», interrumpió al niño, las lágrimas de la frustración gotean. «Dijo que volvería a recogerme. ¿Por qué nadie cree en mí?». Rachel lo abrazó, tratando de transmitir consuelo. Sin embargo, la firmeza en su voz estaba asustada. Después de unos minutos, Benjamín acordó regresar adentro. La despedida en el cementerio fue aún más dolorosa. Cuando el ataúd bajó, Verónica sintió que su corazón se hundía. Todo parecía tan definitivo. A su lado, Benjamín guardaba silencio, con una ira infantil que no entendía. Esa noche, en casa, Verónica finalmente se derrumbó.
sentado en el sofá de la sala de estar, mirando un punto fijo, se preguntó cómo criaría un niño pequeño y un bebé que estaba a punto de nacer. El peso de la responsabilidad fue abrumador. Benjamín, sin embargo, todavía estaba molesto desde el funeral, repitiendo que su padre no había muerto. Para Verónica, todo era una imaginación infantil. Javier estaba muerto, la policía había sido clara. El auto que estaba dejando la pista en una curva peligrosa, chocó violentamente con un árbol y se incendió. El cuerpo que se encuentra en el asiento del conductor era completamente carbonizado, imposible de reconocer. Solo una prueba de ADN confirmaría la identidad, y eso tomaría unos 2 meses. Pero en la práctica, nadie tenía dudas, el auto pertenecía a Javier, no llegó a casa ni señaló desde el accidente. Verónica recordó la llamada de la policía confirmando el hallazgo y el estado que el vehículo se quedó. Al principio, ella se negó a creer, llamando al teléfono celular de su esposo varias veces, pero todos cayeron en el buzón. Eso confirmó que nunca volvería a servir. Ahora tendría que cuidar a Benjamín y un bebé a punto de nacer, solo. Durante los días, Verónica evitó pensar en las palabras de Benjamín, pero él insistió en preguntar, ¿qué día viene papá? La convicción del niño comenzó a molestarla. Habló en tantos detalles que, en un momento, Verónica le preguntó qué había visto. Cuéntanos de nuevo, Benjamín. ¿Realmente viste a papá? Fue de noche, dijo con firmeza. Se iba de casa con una mochila, dijo que se iba a mantenerse alejado por un tiempo, pero volvería a recogerme. Un escalofrío viajó por el cuerpo de Verónica. ¿Por qué estaría imaginando eso con tanta gran cantidad de detalles? Mientras tanto, la policía estaba siguiendo las investigaciones. El resultado definitivo del ADN aún tomaría. Aún así, Verónica quería que se fuera pronto, para que pudiera, tal vez, tener algo de paz. Sin embargo, la verdad podría ser más complicada de lo que le gustaría admitir. 3 días después del funeral, trató de llevar su vida de una manera mínimamente normal. La casa parecía enorme y silenciosa. Incluso faltaba el desastre de Javier. Benjamín jugó en su habitación, pero era posible notar que había creado un mundo privado donde su padre todavía estaba vivo. Fue entonces cuando sonó la campana. Era temprano, no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, encontró a un hombre de expresión seria, con un traje simple. Señora Verónica, soy el investigador Ignacio Hernández, responsable del análisis del accidente que involucra a su esposo. ¿Podríamos hablar? Verónica lo invitó a entrar. Recibió visitas de miembros de la familia, pero la presencia de la policía la puso nerviosa, ya que él trajo la realidad que ella estaba tratando de evitar. En primer lugar, mis condolencias por tu pérdida. Sé que es un momento difícil, pero necesitamos más información para completar la investigación, dijo Ignacio, inclinando la cabeza con respeto. Por supuesto, ¿qué puedo ayudar? Verónica respondió, tratando de mantener su voz estable. Ignacio comenzó a hacer preguntas sobre los hábitos de Javier, la ruta por la que solía pasar, si había algo diferente antes del accidente. Verónica respondió a todo casi automáticamente. Luego comentó: ¿Hay alguna pregunta sobre la causa del accidente? Preguntó ella. ¿O sobre la identidad? Creemos que Javier perdió el control en una curva conocida por los accidentes, pero aún analizamos algunos detalles. La prueba de ADN traerá respuestas definitivas. Al escuchar el ADN, Verónica no pudo evitar recordar las palabras de Benjamín. Ella decidió no mencionarlos. No quería mirar por el tuyo. Ignacio notó su incomodidad y cerró el bloque de notas. Sé que es doloroso, pero la verdad es importante. Cualquier detalle, incluso si parece irrelevante, puede ayudar. Verónica sacudió la cabeza, evitando amarlo. No había nada fuera de lo común.
simplemente regresaba del trabajo. Tal vez estaba demasiado cansado. Ignacio hizo una ligera señal de comprensión sin insistir más. Bien. ¿Recuerda algo? Hágamelo saber, dijo, entregándole una tarjeta. Fue entonces cuando apareció Benjamin, sosteniendo un pequeño helicóptero de metal que su padre solía usar en juego. «Mamá, ¿cuándo vendrá a jugar conmigo?», preguntó al niño con la mayor naturalidad. El silencio era casi palpable. Ignacio echó un vistazo a Verónica, sin saber qué decir, y se inclinó para quedarse con su hijo. «Papá está descansando, mi amor. Ya hemos hablado de eso». Benjamin insistió de nuevo. «No murió. Me habló antes de que me fuera». El investigador recurrió a Verónica y dijo, tratando de ablandar: «Es común que los niños lidien con diferentes maneras con la pérdida. A veces prefieren creer que la persona está cerca». Pero Benjamin cruzó los brazos, opuesto. «No es imaginación. Dijo que regresó para recogerme. Yo vi». Ignacio notó la convicción del niño. Cuando se fue reflexivo. Verónica ya permaneció en pie, sosteniendo la tarjeta del investigador. El corazón aceleró. Por mucho que intentó negar, había algo inquietante en la certeza de su hijo. Más tarde, en la estación de policía, el teléfono de Ignacio sonó en medio de la rutina ocupada. La voz en el otro extremo de la línea lo hizo alertar. «Hola, policía. Mi nombre es Arturo. Yo y sus amigos estábamos acampando cerca de una zona rural, cerca de Santa Lucía. Encontramos un auto abandonado y bien oculto, parece que ha estado allí durante días. Lo encontré extraño y decidí advertir». Ignacio solicitó la ubicación exacta y envió a 2 agentes allí. Al recibir las primeras fotos y el informe, se dio cuenta de que el vehículo estaba cubierto de hojas y polvo, pero aún reconocible. Fue registrado en nombre de Gonzalo Rivas, un hombre dado que desaparece la familia durante 4 días. Esto pidió una advertencia inmediata. Gonzalo y Javier podrían haber estado en el mismo camino en la noche del accidente, pero el auto de Gonzalo estaba a millas de distancia en un lugar fuera de la ruta habitual. ¿Cómo fue detenerse allí? ¿Y dónde estaría Gonzalo? En el giro forense, el volante digital y las manijas de las puertas del automóvil se recogieron. Además de Gonzalo, había las marcas de otra persona, Marisela Solís, una mujer sin una conexión aparente con él. Intrigado, Ignacio les pidió que descubrieran quién era esta Marisela. Descubrieron que ella trabajaba como secretaria en una compañía de eventos. Sin historia sospechosa, nada que indicara el contacto con Gonzalo. Sin embargo, el hecho de que sus huellas digitales fueran incuestionables. Al profundizar la investigación, localizaron la dirección de Marisela en un pueblo de visitante. Ignacio y su equipo fueron a la casa, pero encontraron todo cerrado, sin signos de vida. Los vecinos dijeron que Marisela no fue vista hace varios días. Un vecino, dona Leticia, recordó que Marisela hizo tiempos locos. En otro momento, una amiga de Marisela, llamada Flor, dijo que había dicho que pasaría unos días en un hotel llamado Estrella de la Montaña, pero no había dicho cuántos días ni con quién. Para Ignacio, esa fue una pista valiosa. Fueron a un hotel así en una ciudad vecina, aproximadamente 4 o 5 horas en la carretera. El gerente fue cooperativo y mostró los registros de entrada y salida, así como cámaras de seguridad. Al revisar las imágenes, Marisela apareció en la recepción, tirando de una pequeña maleta. Y junto a ella, con la mayor intimidad, fue Javier. Ignacio estaba horrorizado. Hasta entonces, nada conectó a Javier con Marisela. Pero las imágenes de los dos juntos, riendo y entrando en la misma habitación, hablaron por sí mismas. Aún más impactante, en la noche del accidente, salieron en el auto de Javier. Las cámaras los filmaron saliendo alrededor de las 8 por la noche.
Si Javier y Marisela estuvieran juntos, ¿por qué solo se había encontrado un cuerpo en el auto carbonizado? ¿Y dónde estaba Marisela ahora? El equipo se reunió en la estación de policía para analizar todo. Con cada datos, surgieron aún más preguntas. Ignacio sabía que tendría que contar todo sobre Verónica. Pero él temía su reacción al descubrir la traición de su esposo, especialmente en medio del duelo. Ignacio llamó a la puerta de la casa de Verónica, que lo recibió con la misma expresión sacrificada del día del funeral. Tan pronto como entró, se sentaron en la sala de estar mientras Benjamín jugaba en el dormitorio. Recibimos información sobre Javier. Comenzó. Su esposo se quedaba en otro lugar antes del accidente. Y él no estaba solo. Verónica frunció el ceño, confundido. Javier me dijo que iba a otra ciudad por trabajo, no mencionó nada diferente. Estaba en un hotel con una mujer llamada Marisela Solís. Tenemos imágenes de los dos juntos en la recepción, entrando en la habitación. La misma noche del accidente, salieron a su auto. El mundo de Verónica se derrumbó en un instante. Ella, embarazada, cuidando a Benjamín mientras Javier estaba con otra mujer. Las lágrimas rodaron sobre su rostro. Era un dolor diferente del duelo, la traición quemada profundamente. ¿Me engañó todo este tiempo?, susurró, tratando de contener el grito. Lo siento, dijo Ignacio, compasivo. No hay una manera fácil de decir eso. Lo que aún no sabemos es por qué solo encontraron un cuerpo en el auto, y por qué Marisela desapareció. Verónica sollozó, incapaz de sostener sus lágrimas. Ignacio la abrazó suavemente, y ella se aferró a él como si fuera la única ancla en un mar de decepción. Su olor, el calor de ese abrazo, todo proporcionó una especie de consuelo que no había sentido durante mucho tiempo. Ignacio se dio cuenta de que había algo más que la empatía profesional. Intentó evitar la sensación, pero en ese momento solo regresó el abrazo, ofreciendo el apoyo que ella necesitaba tanto. El caso se convirtió en la máxima prioridad en la estación de policía. Marisela era oficialmente fugitiva. Sus huellas digitales aparecieron en el auto de Gonzalo, la habían visto con Javier y ahora no tenía el paradero conocido. Había traído una buena cantidad de dinero poco antes de desaparecer, apagó su teléfono celular la noche del accidente y desapareció del mapa. ¿Había planeado todo esto? Mientras lo buscaban, localizaron a un taxista que afirmaba haber llevado a Marisela a una estación de autobuses. Las cámaras terminales le mostraron abordando un autobús a otra región. Se emitieron alertas a todas las fronteras y estaciones de policía. Ignacio regresó a la casa de Verónica para actualizarla. Ella todavía digeriría las noticias de la traición de Javier. Estamos cerca de encontrarla, dijo. Las autoridades de otras regiones también están buscando. Yo solo, no puedo entender cómo podría hacer eso. Verónica murmuró, pasando su mano por su cabello. Ignacio se acercó, tocando su mano con cuidado. No estás solo, Verónica. Estoy aquí por todo lo que necesitas. Ella levantó la vista, todavía llorosa. Sintió algo diferente para él, una gratitud que creció de una manera inusual. Ignacio comenzó a hacer visitas frecuentes, no solo como investigador, sino como alguien que realmente se preocupaba por ella y Benjamín. Una noche, Benjamín tenía fiebre muy alta, algo que dejaba a Verónica en pánico. Sin saber qué hacer, llamó a Ignacio. Corrió a recogerlos y llevó a Benjamín a un hospital privado. Pagó los gastos, ayudó a todo. Esa dedicación, sin pedir nada a cambio, jugó a Verónica profundamente. Cuando regresaron a casa, Ignacio sostuvo al niño en sus brazos, cuidadosamente. No sé qué habrías hecho sin ti hoy, dijo, emocionada. Estoy aquí, Verónica. Puedes contar conmigo, dijo dulcemente. Al día siguiente,
Para alegrar al niño, Ignacio organizó una fiesta de cumpleaños improvisada. Contrató juguetes, compró pastel, llamado colegas de Benjamín. Esa tarde, Joy regresó a casa durante unas horas. Ignacio le dio al niño una pequeña motocicleta eléctrica, haciéndolo vibrar de felicidad. Verónica observó desde lejos, sintiendo algo calentando su corazón cuando vio a Benjamín sonriendo por primera vez en semanas. Más tarde, cuando los niños se fueron y ella y Ignacio recolectaron las cosas del patio trasero, casi se metieron en un globo. La sostuvo alrededor de la cintura, evitando la caída. Esa proximidad hizo que ambos se vieran de cerca, sintiendo una buena tensión en el aire. «Siempre estás cerca», dijo suavemente. «Cada vez que lo necesito». «Tal vez porque quiero estar aquí, contigo y Benjamín», respondió, deslizando su brazo hacia su rostro. Besaron, un beso lento lleno de significados. Verónica cerró los ojos, permitiendo que una ola de emoción barriera su angustia. Ignacio la sostuvo con cuidado, y cuando se alejaron, se puso sonriendo genuinamente. «Lo siento, no sé qué decir», se rió nerviosamente. «No tienes que decir nada, Verónica», dijo, acariciando su rostro. «Solo quiero que sepas que no estás solo». Unos días más tarde, Ignacio recibió una llamada anónima denunciando que Marisela estaba escondida en una casa en la zona rural de San Nicolás, otro pequeño pueblo en el interior de México. La voz dijo que la casa se le alquiló hace un mes. Ignacio y los agentes se movieron allí sin conectar sirenas para no alarmarlo. Rodearon la residencia. Ignacio llamó a la puerta. «Policía». «Abrir la puerta». Hubo un silencio hasta que sonaron los pasos apresurados por dentro. Cuando se abrió la puerta, apareció Marisela, pálida. Tenía una expresión de aquellos que se quedaron al día con sorpresa. La policía la levantó de inmediato. «Sugere toda la casa», ordenado Ignacio. En una de las habitaciones, un agente llamó. «Señor, ¿hay alguien aquí?» Ignacio corrió allí. El hombre estaba agachado dentro de un armario, tratando de esconderse entre abrigos. «Sal de ahora», gritó a un oficial de policía. Mientras levantaba la cara, todos estaban paralizados. Era Javier, vivo. «Javier, ¿estás vivo?», murmuró Ignacio, la ira y la conmoción que lo dominaban. «Al-Gememit ahora». Mientras Javier y Marisela fueron llevados a la estación de policía, Ignacio intentó contener la furia. Estaba claro que todo se había organizado para escapar de la responsabilidad de un delito grave. El interrogatorio sería largo. En la estación de policía, Javier y Marisela fueron interrogados en habitaciones separadas. Marisela, con miedo, confesó todo a cambio de una reducción de penalización. Contó cómo Javier perdió el control del automóvil mientras movía su teléfono celular, se estrelló contra otro vehículo y el conductor murió en el lugar. Este hombre era Gonzalo. En un pánico, a Javier se le ocurrió la idea de poner su cuerpo en el auto, quemarlo, huir para no ser arrestado. Y Marisela acordó ayudarlo, ya que tenía una relación amorosa con él. Ignacio escuchó cada detalle con una revuelta creciente. La muerte de Gonzalo, la estafa creada para que Javier esté muerto, el abandono de Verónica y Benjamín, todo era sórdido. Cuando Javier se enfrentó a las pruebas, no pudo negar. No quería destruir a nadie. Fue un accidente. Yo solo pensé que era mi única salida. Justificó, sin convencer. Ignacio sacudió la cabeza, indignada. Dejó a su esposa embarazada, dejó a su hijo sufriendo, todo por temor a ser arrestado. Después de las confesiones, Marisela y Javier esperarían el juicio. Ignacio se preparó para dar la noticia a Verónica. No sabía cómo reaccionaría, porque Javier estaba viva, pero ya no era el mismo hombre que había conocido. Verónica fue a la estación de policía, decidida a enfrentarlo.
Cuando ella lo vio esposado, él fue directamente a él, y sin dudarlo, golpeó. Él resonó en la habitación. «Cobarde. Destruiste a nuestra familia». Ella gritó, su voz cargada de indignación. Benjamín hizo que Benjamín creyera que ibas a regresar, lloró, ¿se enfermó mientras seguías con esta mujer? Javier trató de justificarse. Verónica, no tenía un propósito. Me desesperé, no quería ser arrestado. Y llega. Ella interrumpió, las lágrimas de la ira se desbordan. No eras suficiente hombre para enfrentar las consecuencias y no eras un hombre para pensar en tu hijo. Para Benjamín, permanecerás muerto. Con esto, Verónica salió de la estación de policía, sin mirar atrás. Solo se detuvo afuera, respirando hondo, tratando de calmarse. Ignacio se acercó. ¿Todo está bien? No sé qué sentir, admitió, una voz inestable. Todo es muy doloroso. Pero se acabó, no quiero que Benjamín sepa que este hombre existe. Ignacio entendió. Solo dijo. No tienes que enfrentarlo solo, Verónica. Estoy aquí. Se secó las lágrimas y, por primera vez, sintió que podía mirar el futuro sin llevar tanto sufrimiento. El caso se informó rápidamente, el cuerpo carbonizado era en realidad Gonzalo, y su familia finalmente pudo hacer una estela apropiada. Javier y Marisela responderían en la corte por delitos. Verónica decidió concentrarse en reconstruir su vida con Benjamín y el bebé para nacer. Ignacio permaneció con ella, cada vez más presente, ayudando en todo lo necesario. Después de un tiempo, la invitó a la fecha y luego a un matrimonio discreto pero significativo. Verónica aceptó, emocionada, porque sintió afecto y sincero respeto allí. El juicio de Javier y Marisela ocurrió unos meses después. Fue sentenciado a 23 años de prisión por asesinato, fraude y otros delitos. Marisela tomó 12 años como cómplice. Para Verónica, fue un alivio saber que se estaba haciendo justicia, a pesar de que nada borró lo que ella y su hijo pasaron. Poco antes del nacimiento del bebé, ella y Ignacio se casaron en una simple ceremonia. Benjamín, feliz, corrió por el pasillo con su pequeño traje. Parecía otro chico, más ligero y sonriente. En el apogeo de la fiesta, Verónica sintió las primeras contracciones. Su bolso estalló, e Ignacio la llevó al hospital. Allí, todos estaban sorprendidos por la escena de una novia que se llevaba a cabo. Momentos después, no solo nació un bebé, sino 2 gemelos. Un niño y una niña, ambos sanos. El equipo médico felicitó a Verónica, que sostenía a los pequeños en sus brazos, agotados pero radiantes. Ignacio tenía los ojos llenos de lágrimas de alegría. Benjamín miró al recién nacido con curiosidad. «Son tan pequeños, mamá». Verónica se rió. «Son tus hermanos, mi amor». Ignacio abrazó a su familia, sintiendo su corazón tomado por la felicidad. Fue un nuevo comienzo para todos ellos. Javier permanecería en prisión, y Verónica eligió nunca revelar a Benjamín que su padre biológico había sobrevivido a ese accidente. Pensó que era mejor que, para su hijo, su padre continuó siendo solo un recuerdo lejano, una elección que muchos juzgarían, pero que ella creía en creer al niño de más decepción y dolor. ¿Y tú, qué te parece? En su opinión, Verónica tenía derecho a ocultar a su hijo que Javier estaba vivo o debería haber dicho la verdad. Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres narraciones más emocionantes, asegúrate de gustar y suscribirte a nuestro canal. Así que creemos una comunidad juntos que ama las historias inspiradoras. Gracias por mirar. Hasta el próximo video.